Título: La guayaba tiene dueño. Autor: Jorge Serrano Elías. Editorial Universitaria. Año de impresión: 1991. Capítulo 1: El sistema está podrido. Cuando asumí la presidencia de Guatemala, no tardé en descubrir que el poder que me había sido conferido por la voluntad del pueblo era, en realidad, un cascarón frágil sostenido por apariencias. El aparato del Estado estaba lleno de promesas vacías, de instituciones que funcionaban solo en el papel y de actores que operaban con agendas ocultas. En teoría, el presidente lidera la nación. En la práctica, se encuentra atrapado en una red tejida por intereses que no responden ni al pueblo ni a la ley. Mi mandato comenzó con entusiasmo popular y esperanza. Pero en cuanto intentamos tocar intereses establecidos, las puertas comenzaron a cerrarse. La corrupción no era un defecto aislado, era la regla. Todo intento de modernizar la administración pública, fiscalizar contratos o mejorar la recaudación fue interpretado como una amenaza por quienes llevaban años beneficiándose de un sistema sin controles reales. El Congreso se convirtió en un campo de batalla donde las iniciativas se bloqueaban no por convicciones ideológicas, sino por cálculos de poder y favores. No tardé en darme cuenta de que detrás de las instituciones visibles funcionaba un poder paralelo, invisible pero efectivo. No estaba en el Palacio Nacional ni en los tribunales, sino en oficinas privadas, en reuniones discretas, en acuerdos que se pactaban entre quienes se consideraban los verdaderos dueños del país. Estos grupos, tradicionales y bien conectados, no toleraban que alguien desde el Ejecutivo decidiera actuar con independencia. Cualquier señal de autonomía era respondida con ataques políticos, bloqueos judiciales o campañas de desprestigio mediático. Los medios de comunicación, que deberían ser vigilantes del poder, se sumaron al juego. Algunos respondían directamente a intereses económicos, otros, simplemente seguían la corriente de quienes tenían los recursos para marcar la agenda pública. El relato oficial sobre mi gestión fue construido desde el prejuicio, amplificando errores, inventando traiciones y reduciendo cada decisión a una sospecha. Poco importaban los avances reales si estos no coincidían con los planes de quienes financiaban las narrativas dominantes. La Corte de Constitucionalidad, llamada a ser el garante supremo del orden legal, se transformó en un árbitro parcial, interpretando la ley según conveniencia. Proyectos bloqueados, decretos anulados, iniciativas detenidas. Las sentencias se usaban como herramientas de contención. Así, el derecho, en lugar de ser el camino hacia la justicia, se convirtió en un muro para frenar la reforma. La estructura era clara: un presidente no podía ejercer a plenitud el mandato popular si no se alineaba con los intereses reales. Si decidía oponerse, como lo hice yo, era aislado, debilitado y finalmente derribado. La institucionalidad servía como disfraz de un sistema hecho para proteger a los mismos de siempre. Por eso afirmo con convicción: la guayaba tiene dueño. El país, en su riqueza, su potencial, sus recursos y sus instituciones, está controlado por una minoría que no rinde cuentas, que teme al cambio y que reacciona con violencia cuando se les cuestiona. No escribo estas líneas para justificarme, sino para dejar constancia de una verdad incómoda. Gobernar en Guatemala no es simplemente ocupar un cargo, es enfrentarse a un entramado que ha sido perfeccionado para neutralizar a cualquiera que intente transformarlo. A quienes aún creen que basta con tener buenas intenciones para cambiar el país, les digo que el verdadero poder no está en las urnas ni en los decretos, está en las sombras, y sus guardianes no ceden terreno sin lucha. Esta es la historia que empieza aquí. Una historia que muchos no quieren que se cuente, pero que merece ser escuchada. Capítulo 2: La esperanza que el pueblo construyó. El día de mi toma de posesión no fue simplemente un acto protocolario, fue un momento en que el pueblo guatemalteco,
cansado de promesas incumplidas y de políticos reciclados, apostó por un proyecto distinto. Yo no venía de las élites tradicionales ni de las estructuras partidarias dominantes. Era un ciudadano que había recorrido el país, escuchado sus dolores y comprendido la magnitud del reto. La esperanza no era un recurso de campaña, era un clamor auténtico que se manifestaba en cada apretón de manos, en cada mirada cargada de expectativa. Desde el primer discurso como presidente, asumí el compromiso de romper con la inercia. No me interesaba administrar el sistema tal como estaba, sino transformarlo. Pero pronto entendí que esa intención era vista como amenaza por los que durante años habían vivido cómodamente dentro de ese orden. Las primeras semanas fueron reveladoras. Propuestas sencillas, como auditar los contratos estatales o revisar licitaciones heredadas, despertaron una reacción feroz. Funcionarios que debían apoyar las reformas comenzaron a hacer informes, a poner trabas burocráticas, a disimular su oposición bajo pretextos técnicos. El pueblo, sin embargo, seguía mostrando su respaldo. Y algunos pocos proyectos éramos recibidos con entusiasmo. La gente reconocía el esfuerzo y empezaba a creer que, esta vez, sí podía ser diferente. Pero esa misma energía popular fue mal vista en la capital. Los medios más influyentes empezaron a dibujarme como mesiánico, como alguien obsesionado con el poder. Decían que pretendía instaurar una dictadura, cuando lo único que quería era usar la presidencia como herramienta para limpiar la casa. Mientras tanto, en el Congreso, las señales eran más directas. Algunos diputados que en campaña se mostraban aliados comenzaron a distanciarse. Me enviaban emisarios con mensajes claros: si quería que mis proyectos avanzaran, debía negociar. Y negociar, en su lenguaje, no significaba diálogo honesto, sino ceder cuotas, entregar ministerios, permitir favores. Me negué. No podía traicionar al pueblo tan pronto, ni comenzar una gestión haciendo concesiones a lo mismo que había prometido combatir. En privado, comenzaron a circular advertencias. Que no debía tocar ciertos temas, que evitara mencionar determinados nombres, que era mejor dejar algunas auditorías sin concluir. Lo decían como quien da consejos por mi propio bien, pero el mensaje era claro: estaba pisando terrenos prohibidos. Fue ahí cuando comprendí que la política guatemalteca no se juega solo en el hemiciclo ni en los tribunales, sino en redes invisibles donde se define lo que puede y no puede hacerse desde el poder. En medio de esa tensión, mi gabinete comenzó a fragmentarse. Algunos funcionarios se alejaban, incapaces de soportar la presión. Otros eran cooptados por intereses externos y comenzaban a actuar como espías dentro del propio gobierno. Cada decisión que tomábamos era filtrada, cada reunión era vigilada. La presidencia, en vez de ser el centro del poder, se convirtió en una trinchera desde la cual defendíamos, día a día, el mandato que nos dio el pueblo. Pese a todo, resistimos. En los primeros meses implementamos programas sociales, fortalecimos la transparencia presupuestaria, redujimos privilegios fiscales indebidos y modernizamos algunas áreas del Estado. Pero sabíamos que no era suficiente. Los avances eran frenados desde adentro, y el margen de acción se estrechaba. Yo miraba con claridad lo que venía: si no cedíamos, vendrían por nosotros. Pero también sabía que si cedíamos, traicionaríamos la esperanza que nos llevó al poder. Elegí lo segundo, aún sabiendo el costo. Capítulo 3. Cuando el poder se convierte en amenaza. El poder es, por definición, una herramienta para servir. Pero en Guatemala, ejercerlo con convicción y sentido de justicia transforma rápidamente al gobernante en un blanco.
No porque haya hecho algo indebido, sino porque el solo hecho de querer hacer lo correcto perturba un equilibrio cuidadosamente construido por años. El sistema no está preparado para ser desafiado desde dentro. Se toleran las apariencias, los discursos, las promesas de cambio en campaña. Pero cuando alguien intenta convertir esas palabras en hechos, comienza la verdadera confrontación. No pasó mucho tiempo para que quienes antes me saludaban con cortesía empezaran a hablar de mí con recelo. Mi decisión de enfrentar los abusos del poder fue interpretada como arrogancia. Querían un presidente decorativo, no un actor activo. Y mientras más claras eran nuestras acciones contra la corrupción, más visibles eran los rostros de quienes comenzaban a sentirse incómodos. Ya no se escondían detrás de argumentos jurídicos o de diferencias técnicas, me acusaban abiertamente de desestabilizar al país por atreverme a tocar intereses que consideraban intocables. Uno de los momentos clave fue cuando impulsamos una revisión exhaustiva de los contratos del Estado. Lo hicimos de forma técnica, con transparencia, sin ánimo de revancha. Pero bastó que tocáramos algunos acuerdos históricos, esos que beneficiaban a unos pocos durante décadas, para que se encendiera la alarma. No pasó una semana antes de que comenzaran a circular rumores, notas en prensa con datos distorsionados, informes filtrados de manera deliberada para sembrar desconfianza. Y no era solo la prensa. Dentro de las propias instituciones comenzaron a surgir resistencias. Ministerios enteros que funcionaban como feudos se cerraron a cualquier intento de reforma. Funcionarios que antes colaboraban dejaron de responder llamadas, comenzaban a faltar a reuniones, a obstaculizar decisiones. Parecía que algo invisible se había activado. Como si todos hubieran recibido la orden de aislar a quien, hasta hace poco, lideraba con amplio respaldo ciudadano. Los partidos políticos, lejos de solidarizarse, aprovecharon la oportunidad para cobrar viejas facturas. Sabían que yo no respondía a las reglas del juego tradicional, que no compraba lealtades ni ofrecía privilegios. Y eso los convertía en adversarios naturales. Empezaron a cuestionar cada movimiento, a bloquear leyes esenciales solo por oponerse, a inventar crisis donde no las había. Era un sabotaje organizado, meticuloso, disfrazado de legalidad y procedimientos. En los círculos empresariales, la reacción fue más sutil, pero igual de efectiva. Los representantes de cámaras y asociaciones dejaron de asistir a las reuniones a las que antes pedían entrada. Proyectos que contaban con su respaldo fueron repentinamente congelados. Algunos empresarios, que públicamente defendían la institucionalidad, en privado financiaban campañas de desprestigio para debilitar la imagen del gobierno. Porque el verdadero temor no era a la inestabilidad, sino a perder los privilegios que durante años habían defendido con discursos sobre la libre empresa y el orden constitucional. Mientras tanto, en la Corte de Constitucionalidad comenzaban a aparecer fallos cada vez más cuestionables. Decisiones que antes tomaban semanas se resolvían en horas y afectaban nuestros proyectos. Algunas resoluciones parecían redactadas más en bufetes privados que en despachos judiciales. Se invocaban artículos fuera de contexto, se reinterpretaban leyes con tal de frenar cualquier avance. La Corte, que debía ser el garante del equilibrio, se convirtió en un instrumento más de la estrategia para frenarnos. En ese clima, ejercer el poder dejó de ser una responsabilidad institucional y se convirtió en una amenaza. No porque yo lo convirtiera en tal, sino porque, en manos de alguien que no acepta sobornos, que no negocia la ley, que no se calla, el poder asusta. Porque deja al descubierto a quienes han vivido por años protegidos por las sombras. Porque expone, sin necesidad de discursos, lo que tantos prefieren ignorar,
que el verdadero problema de Guatemala no es la falta de leyes, sino los intereses que impiden aplicarlas. Capítulo 4. Las máscaras del poder real. Muchos creen que el poder se ejerce desde los salones del Palacio Nacional, desde el Congreso o los tribunales. Pero quienes han tenido la oportunidad de mirar detrás del telón saben que esos espacios, más que centros de decisión, son escenarios donde se representa un teatro cuidadosamente guionado. El verdadero poder opera lejos de los micrófonos, en oficinas sin rótulo, en reuniones privadas, en llamadas que no dejan rastro. Se viste de asesoría, de inversión, de gobernabilidad, pero lo que busca es conservar su dominio sin exponerse a la luz. Durante mi gestión, fui testigo directo de ese poder oculto. No aparecía en los periódicos, pero decidía que salía en la portada. No tenía curul en el Congreso, pero influía en las votaciones. No firmaba sentencias, pero conocía el desenlace de los fallos antes de que se hicieran públicos. Esa red estaba compuesta por empresarios poderosos, abogados influyentes, militares en retiro, operadores políticos y ciertos diplomáticos con intereses precisos. Cada uno jugaba un rol y todos compartían una misma lógica: mantener el equilibrio que los favorecía. Al principio, algunos se acercaron con cortesía. Me ofrecían apoyo, sugerencias, hasta ayuda técnica. Hablaban de estabilidad, de seguridad jurídica, de imagen internacional. Pero con el tiempo, entendí que cada ofrecimiento venía con condiciones. Si aceptaba, podía contar con su respaldo. Si me negaba, sabían cómo presionar. Cuando empecé a tomar decisiones que no pasaban por su filtro, cambiaron de tono. La cordialidad dio paso al silencio, luego al bloqueo, después al ataque. Lo más peligroso de este poder no era su fuerza, sino su capacidad de disfrazarse. Podía aparecer como un editorial razonable, una denuncia ciudadana, una auditoría imparcial. Podía hablar desde un micrófono o desde una sala de juntas. Se escondía detrás de fundaciones, asociaciones cívicas, firmas de abogados. Nunca daba la cara directamente, pero su mensaje era claro: aquí nada se mueve sin nuestro permiso. Una de sus tácticas más efectivas era sembrar división. Dentro del gobierno, alentaban sospechas, promovían rumores, ofrecían salidas tentadoras a quienes dudaban. Afuera, infiltraban narrativas que debilitaban el apoyo popular, presentando al presidente como autoritario, desconectado o incompetente. No necesitaban probar nada, bastaba con insinuar, repetir, generar ruido. En ese ambiente, cualquier error, real o fabricado, se convertía en escándalo. Y si eso no bastaba, acudían a las armas legales. Demandas estratégicas, amparos urgentes, dictámenes amañados. Conocían el sistema al detalle porque lo habían diseñado. Sabían que juez era sensible a la presión, que magistrado respondía a ciertos compromisos, que fiscal se podía utilizar para abrir una investigación o filtrar una declaración. Mientras hablaban de institucionalidad, usaban las instituciones como herramientas para proteger sus intereses. No era un grupo monolítico, pero funcionaban como si lo fueran. Cuando uno de ellos se sentía amenazado, los demás cerraban filas. No lo hacían por lealtad personal, sino por conveniencia. Sabían que si permitían que el poder ejecutivo actuara con independencia, mañana podría tocarlos a ellos. Su unidad no era ideológica, era defensiva. Por eso, cualquier intento de reforma estructural, en impuestos, justicia, seguridad o medios, era enfrentado como si fuera un ataque directo a su supervivencia. Comprender esta lógica fue una de las lecciones más duras de mi paso por la presidencia.
Me di cuenta de que muchos de los problemas del país no se debían a la falta de recursos ni de talento, sino a la resistencia calculada de quienes se benefician del estancamiento. Son ellos quienes mantienen la educación pública en ruinas mientras sus hijos estudian afuera. Quienes impiden una reforma fiscal mientras acumulan fortunas. Quienes hablan de democracia mientras manipulan sus instituciones desde las sombras. Lo más doloroso es que, mientras todo esto ocurre, la mayoría de guatemaltecos sigue creyendo que el problema está en el gobierno de turno. Que cambiando de presidente se solucionarán las cosas. Pero el poder real, el que mueve los hilos, permanece intacto, protegido por sus máscaras y sostenido por la indiferencia. Capítulo 5. El Congreso y el chantaje institucionalizado. Muchos piensan que el Congreso de la República es un espacio de debate, de construcción de leyes, de defensa del interés nacional. Pero en la práctica, durante mi gestión, fue más parecido a una sala de regateo, donde cada voto se negociaba como si se tratara de una subasta. Lejos de discutir ideas, muchos diputados llegaban con listas, ministerios por controlar, contratos por asegurar, cargos por repartir. No eran representantes del pueblo, eran operadores de intereses particulares. Desde el inicio intenté mantener una relación respetuosa, abierta al diálogo. Presentamos propuestas razonables, reformas administrativas, transparencia en las compras, medidas fiscales para fortalecer la recaudación sin golpear a los más pobres. Pero el mensaje que recibí fue claro: ninguna ley avanzaría sin concesiones. Algunos lo decían directamente: presidente, esta ley no pasa si no hay algo para el partido. Otros eran más sutiles, pero el fondo era el mismo. Votar a favor no dependía del contenido, sino del beneficio recibido. Intentar romper con esa lógica fue interpretado como arrogancia. ¿Quién me creía para querer gobernar sin negociar? Comenzó entonces un bloqueo sistemático. Iniciativas vitales se quedaban engavetadas, otras eran modificadas hasta perder todo sentido. Algunas leyes solo se discutían si se aseguraba que nadie saliera perdiendo. Lo que estaba en juego no era el país, era la repartición del botín. Hubo ocasiones en que incluso las leyes más urgentes, como las que buscaban fortalecer la justicia o agilizar proyectos de desarrollo, se frenaban sin explicación. Me di cuenta de que, para muchos, el Congreso no era un órgano legislativo, sino una plataforma de presión. Desde allí se exigía, se chantajeaba y, si era necesario, se amenazaba con interpelaciones o comisiones investigadoras. No para fiscalizar con honestidad, sino como mecanismo para torcer el brazo. Recuerdo una iniciativa clave para mejorar el control del gasto público. Buscaba cerrar fugas presupuestarias, eliminar fideicomisos opacos y hacer pública toda contratación estatal. El proyecto fue recibido con una mezcla de incomodidad y burlas. Un diputado me dijo: ¿y con qué quiere que financiemos nuestras bases, presidente? Como si los recursos del Estado fueran una herramienta de campaña, una caja chica para repartir a conveniencia. Cuando vieron que no cederíamos, se levantó una campaña para desinformar, diciendo que queríamos centralizar el poder y eliminar la descentralización. Una mentira repetida hasta convertirse en excusa. El sistema estaba tan corrompido que incluso quienes querían hacer las cosas bien terminaban cediendo. Algunos diputados jóvenes, al principio entusiastas, fueron absorbidos por las dinámicas del chantaje. Otros se resignaron a votar en silencio, sabiendo que su voz no bastaba. Unos pocos resistieron, pero eran minoría. El Congreso, como institución, había normalizado el tráfico de influencias y el uso del presupuesto como moneda de cambio. Mi relación con ese Congreso nunca fue fácil.
pero no porque buscáramos el conflicto, sino porque nos negamos a aceptar sus reglas informales. Preferí enfrentar el bloqueo, antes que comprometer los principios por los que el pueblo nos había elegido. Sabía que cada concesión alimentaba el sistema que prometimos combatir. Y aunque eso nos aisló políticamente, también nos permitió mantener la dignidad. No todo el Congreso estaba comprometido con ese chantaje, pero quienes lo permitían, por acción o por omisión, eran cómplices. Algunos se escudaban en la institucionalidad, diciendo que la política es el arte de lo posible. Pero yo sostengo que hay límites que no deben cruzarse. Gobernar no puede convertirse en un trueque constante donde las convicciones se venden al mejor postor. Mientras ese modelo persista, ningún gobierno podrá transformar realmente el país. Porque toda iniciativa justa será vista como amenaza al reparto. Y mientras los votos dependan de prebendas y no de principios, el Congreso seguirá siendo lo que fue durante mi gobierno, un espacio donde el chantaje se institucionalizó y la voluntad popular fue desplazada por la codicia. Capítulo 6. La justicia en manos de intereses. Uno de los pilares de toda democracia es la justicia. Se supone que debe ser ciega, imparcial y servidora de la verdad. Pero en Guatemala, durante mi gobierno, la justicia era cualquier cosa menos eso. Más que un poder independiente, el sistema judicial era un campo minado de intereses cruzados. Los fallos no siempre respondían al derecho, sino a compromisos previos, a instrucciones no escritas, a favores acumulados entre jueces, abogados y grupos de presión. Al llegar a la presidencia, tenía la esperanza de que podríamos fortalecer las instituciones judiciales, garantizar su independencia, limpiar su estructura desde adentro. Bastaban unas pocas semanas para comprobar que esa tarea no solo era monumental, sino activamente boicoteada. Propuestas para reformar la carrera judicial, establecer controles disciplinarios y transparentes que no sospechan. Algunos sectores las calificaron como intentos de controlar el poder judicial, cuando lo que buscábamos era justamente lo contrario, liberarlo de la captura. La Corte de Constitucionalidad, que debía ser el máximo garante del orden legal, empezó a emitir resoluciones cada vez más cuestionables. En más de una ocasión, nuestros decretos fueron bloqueados sin argumentos sólidos. Bastaba con que una élite se sintiera amenazada por una ley o una política pública, para que surgiera un amparo que congelaba todo. Lo que debía ser un espacio de control jurídico se convirtió en un freno político. Algunas resoluciones parecían redactadas con antelación, como si los fallos respondieran a encargos externos y no al contenido del expediente. Además, muchos jueces operaban bajo presión. Algunos temían represalias si no fallaban correctamente. Otros simplemente respondían a compromisos adquiridos con quienes les habían asegurado el cargo. Hubo fiscales que se rehusaron a investigar denuncias importantes, mientras otros se apresuraban a abrir casos sin fundamento, pero con fuerte resonancia mediática. La justicia no era pareja. Se aplicaba con dureza selectiva y con indulgencia conveniente. Uno de los casos más ilustrativos fue cuando decidimos investigar redes de corrupción dentro del Estado. Teníamos indicios, pruebas iniciales, voluntad política. Pero apenas se anunciaron las primeras acciones, surgieron trabas procesales, recusaciones en masa, bloqueos en los juzgados. El mensaje fue claro: se podía hacer justicia, pero solo hasta cierto punto. Había límites no escritos que no debían cruzarse, y quienes los cruzaban sabían que serían señalados, desacreditados o removidos. También enfrentamos el fenómeno de los litigios maliciosos. Personas vinculadas a estructuras de poder presentaban denuncias o demandas estratégicas con el fin de frenar políticas públicas o dañar la imagen de funcionarios.
No importaba si los casos eran débiles o sin mérito. Lo importante era crear escándalo, sembrar duda, paralizar al adversario. Y en muchos tribunales, esos recursos eran admitidos sin el menor análisis, como si el sistema fuera cómplice de esa manipulación. La justicia, lejos de ser un poder autónomo, se volvió una herramienta para mantener el statu quo. Las élites que decían defender la institucionalidad lo hacían porque controlaban sus engranajes. No les interesaba fortalecer la justicia, sino asegurarse de que siguiera funcionando a su favor. Por eso cada intento de reforma era recibido con resistencia disfrazada de legalismo, con discursos solemnes sobre la separación de poderes que, en realidad, buscaban mantener los privilegios. Aún así, hubo excepciones. Algunos jueces, fiscales y operadores de justicia intentaron actuar con rectitud. Pero eran minoría, y muchas veces enfrentaban presiones insostenibles. A más de uno lo removieron, lo amenazaron o lo aislaron. Ser justo en un sistema capturado no solo era difícil, era peligroso. Comprendí que, sin una justicia verdaderamente independiente, ningún país puede avanzar. Porque si la ley se aplica según el interés del momento, si la balanza se inclina según el rostro del acusado, entonces el ciudadano común queda desprotegido y el corrupto amparado. Y eso es exactamente lo que viví desde la presidencia, un sistema judicial que, en vez de ser la garantía del orden democrático, era un muro levantado por intereses para impedir cualquier transformación real. Capítulo 7. El complot. ¿Cuándo, cómo y por qué? El complot contra mi gobierno no fue un accidente, ni una reacción espontánea de instituciones preocupadas por la legalidad. Fue un plan articulado, cuidadosamente ejecutado por quienes se sintieron amenazados cuando entendieron que mi presidencia no era una extensión del viejo orden. Desde el momento en que comenzamos a tomar decisiones reales que afectaban intereses concretos, el sistema se puso en marcha para detenernos. No con argumentos, no con propuestas alternativas, sino con una estrategia basada en desgaste, aislamiento y, finalmente, expulsión. Todo comenzó de forma sutil. Reuniones canceladas, propuestas ignoradas, aliados que de pronto se volvían fríos. Algunos funcionarios comenzaron a recibir advertencias amigables. Otros, directamente, fueron presionados para abandonar el proyecto. Pero no eran solo movimientos dispersos. Había una coordinación entre distintos actores, políticos, empresarios, medios de comunicación, incluso ciertos diplomáticos. Cada uno con su papel, pero todos con el mismo objetivo: impedir que el poder se ejerciera fuera de su control. Las señales eran evidentes. En el Congreso, los bloqueos se volvieron sistemáticos. Cualquier propuesta del Ejecutivo era desechada sin discusión. Al mismo tiempo, aumentaban los ataques en prensa, las acusaciones infundadas, los rumores de crisis. Desde la Corte de Constitucionalidad, los fallos adversos se acumulaban con rapidez sospechosa. Y en el plano internacional, se activaban presiones disfrazadas de preocupación democrática, aunque sus verdaderos intereses eran económicos y geoestratégicos. El momento clave llegó cuando tocamos la red de contrataciones públicas. Al revisar los contratos estatales, descubrimos patrones de corrupción institucionalizada, licitaciones amañadas, empresas fantasma, sobreprecios absurdos. Iniciamos procesos de rescisión y demanda. Eso selló el destino de mi gobierno. Habíamos cruzado la línea.
Aquellos que durante años vivieron del Estado entendieron que debían actuar antes de que los exponiéramos completamente. Fue entonces cuando se activó la siguiente fase, la fractura del gabinete. Personas clave fueron cooptadas, convencidas de que lo mejor era dar un paso al costado. Otros comenzaron a filtrar información. A lo interno, la tensión se volvió insostenible. Cada reunión era una batalla. Las decisiones filtradas a los medios antes de anunciarse, los informes adulterados, las órdenes ignoradas. El Ejecutivo estaba siendo saboteado desde dentro. Paralelamente, se construía el relato del autoritarismo presidencial. Se decía que concentrábamos poder, que atacábamos a las instituciones, que queríamos perpetuarnos. Nada más alejado de la verdad. Lo único que hicimos fue ejercer el mandato con determinación, sin aceptar chantajes. Pero bastó esa firmeza para que nos acusaran de lo contrario. Cuando un presidente no se arrodilla, lo tildan de dictador. Cuando gobierna sin favores, lo acusan de confrontativo. La estrategia mediática fue fundamental. Día tras día, se repetían las mismas narrativas. Crisis institucional, falta de diálogo, aislamiento internacional. Programas de opinión, columnas, caricaturas. Todo servía para construir una imagen que justificara lo que venía. Nadie hablaba de los avances. Nadie mencionaba que habíamos reducido el gasto superfluo, que habíamos recuperado inversiones perdidas, que estábamos modernizando el Estado. Lo único que interesaba era instalar la idea de que el país estaba en peligro, y que el responsable era el presidente. En paralelo, se empezaron a mover las piezas legales. Se reactivaron denuncias antiguas, se presentaron nuevas acusaciones, se multiplicaron los amparos. Cada paso era parte de una coreografía diseñada para inmovilizar al Ejecutivo, para justificar lo que no se atrevía a decirse en voz alta, que el presidente debía irse. Pero no por errores, no por ilegalidades, sino porque había osado desafiar al poder real. Había creído que podía gobernar sin pedir permiso. Cuando uno revisa los eventos con detenimiento, se ve el patrón. No fue un error acumulado. No fue un desgaste natural. Fue una operación pensada, ejecutada con frialdad, respaldada por estructuras que llevaban años perfeccionando el arte de protegerse. Yo solo cometí un pecado, intentar gobernar de verdad. Y eso, en Guatemala, sigue siendo imperdonable para quienes creen que el país les pertenece. Capítulo 8. El papel de los medios y la posverdad. Uno de los actores más decisivos en el desmoronamiento de mi gobierno no fue el Congreso, ni la Corte, ni siquiera los empresarios que temieron perder privilegios. Fueron los medios de comunicación. No todos, claro, pero sí aquellos que tenían el control de la narrativa pública, los que marcaban la agenda del día, los que decidían qué debía importarle al ciudadano y qué podía pasar desapercibido. En una democracia débil, donde el acceso a la información es desigual, controlar los medios es controlar la percepción. Y en mi caso, esa percepción fue construida con precisión quirúrgica, para presentarme como el enemigo. Al inicio, muchos medios fueron receptivos. Me ofrecieron micrófono, me entrevistaron con cortesía, celebraron el cambio. Pero bastó que comenzáramos a tocar intereses concretos, como la publicidad estatal discrecional o la fiscalización de contratos, para que todo cambiara. Los titulares comenzaron a mutar uno. Lo que antes era una decisión firme, ahora era una acción temeraria. Lo que antes era una política valiente, ahora era una señal de autoritarismo.
La interpretación de los hechos dejó de ser objetiva y se volvió una herramienta de presión. No me opuse a la crítica. Siempre la vi como necesaria. Pero, lo que enfrentamos, fue algo muy distinto. Fue una campaña de desgaste, alimentada por desinformación, verdades a medias y omisiones deliberadas. A cada paso del gobierno, se le atribuía la peor intención posible. Si se promovía una reforma, era una trampa. Si se auditaba un contrato, era persecución. Si se recortaban privilegios, era populismo, y si se pedía diálogo, era cinismo. Los editoriales comenzaron a coordinarse. En una misma semana, podías leer en diferentes diarios acusaciones idénticas, argumentos calcados, frases que repetían sin citarse. Era como si respondieran a una estrategia común. En parte lo hacían, algunos medios dependían de ingresos del Estado y, al ver recortada esa fuente, activaron su maquinaria para devolver el golpe. Otros actuaban por simpatía ideológica o por lealtades históricas. Pero todos coincidieron en algo: había que destruir la credibilidad del presidente. En ese ambiente, la verdad dejó de importar. Lo que contaba era la emoción que una noticia generaba, no su veracidad. Nacía así la lógica de la posverdad: los hechos eran secundarios frente a la narrativa. Una declaración sacada de contexto bastaba para encender la polémica. Una filtración sin confirmar era suficiente para sembrar la duda. No se buscaba informar, se buscaba debilitar. La opinión pública fue moldeada como arcilla por quienes sabían manipularla. Muchos ciudadanos creyeron lo que leían. ¿Y cómo culparlos? La repetición constante, el tono alarmista, las portadas incendiarias, terminan generando efecto. Poco a poco, la percepción de un gobierno legítimo y trabajador fue reemplazada por la de un régimen peligroso y descontrolado. El escenario estaba listo para justificar cualquier medida. Ya no importaba si habíamos reducido el déficit, si habíamos mejorado la transparencia, si habíamos fortalecido programas sociales. Todo eso quedó opacado por una imagen fabricada. Incluso los medios internacionales se sumaron, repitiendo sin verificar lo que leían en la prensa local. Se generó una cadena de desinformación, donde nadie verificaba y todos opinaban. Me convertí en el símbolo de lo que había que detener, no por lo que hacía mal, sino por lo que me atrevía a hacer diferente. Gobernar sin comprometerse con los dueños de la narrativa es un riesgo. Porque cuando decides no ceder, ellos deciden que debes caer. Los medios no solo informan, construyen realidad. Y en ese poder reside su enorme responsabilidad. Pero, cuando abandonan ese deber y se convierten en actores políticos, disfrazados de periodistas, ya no fortalecen la democracia, la sabotean. Eso fue lo que ocurrió. Fui víctima de una guerra silenciosa, donde las armas eran palabras y los campos de batalla eran titulares. Y en esa guerra, la verdad fue la primera baja. Capítulo 9, el 25 de mayo de 1993. El 25 de mayo de 1993 no fue un día cualquiera. Fue el punto de quiebre de una historia que venía gestándose desde el primer día de mi gobierno. No fue un impulso ni una ocurrencia. Fue la respuesta desesperada de un presidente cercado, traicionado, silenciado, por quienes no toleraban que el poder se ejerciera de forma distinta. No fue el inicio de una dictadura, como tanto repitieron,
sino el intento de recuperar el control institucional que había sido tomado por actores que nunca se presentaron a elecciones. La noche anterior, lo decidí. Ya no quedaban caminos abiertos dentro del sistema. Las leyes se habían convertido en herramientas para paralizar, las cortes en trincheras de intereses, el Congreso en una bolsa de transacciones. El Ejecutivo, legítimamente electo, se encontraba bloqueado por todos los flancos. Y ante eso, asumí la responsabilidad de actuar. No fue un golpe, porque yo ya estaba en el poder. Fue un acto para liberar al país de su secuestro institucional. Sabía que las consecuencias serían graves. Que me acusarían de romper el orden democrático, que algunos aliados me darían la espalda, que los medios me crucificarían. Pero también sabía que, si no lo hacía, habría traicionado el mandato del pueblo. Esa madrugada, tomé la decisión más difícil de mi vida pública: disolver temporalmente el Congreso y la Corte de Constitucionalidad. No para perpetuarme, sino para limpiar el terreno y convocar a una verdadera refundación institucional. El anuncio fue breve, directo. Hablé al país con claridad. No ofrecí excusas, tampoco adornos. Dije lo que era evidente, que el Estado había sido capturado, que las instituciones ya no servían a la ciudadanía, y que era necesario un acto firme para devolverle su función original. No busqué aplausos, busqué responsabilidad. Pero en un país donde tanto se acomodan al deterioro, la firmeza se interpreta como amenaza. Las reacciones no tardaron. Desde las primeras horas, las embajadas activaron sus alarmas. Algunos gobiernos, que nunca se inmutaron ante la corrupción que habíamos enfrentado, se declararon indignados por un acto que, en esencia, buscaba rescatar la democracia. Organismos internacionales exigieron la restitución del orden, como si ese orden no hubiera sido ya secuestrado por la impunidad. La comunidad internacional, tan ausente durante los abusos previos, se movilizó de forma súbita y unánime. La presión fue inmediata y frontal. Al interior del país, la élite económica, que durante meses había operado en mi contra, vio en este acto la excusa perfecta para actuar sin disimulo. Se activaron boicots. Se congelaron apoyos. Se multiplicaron los llamados a la desobediencia. Algunos sectores empresariales, que habían tolerado abusos durante décadas, ahora exigían legalidad, con una vehemencia que nunca mostraron antes. El poder real se quitó la máscara. Mientras tanto, el ejército guardaba silencio. Había sido consultado, informado, pero su respuesta fue algunos se mantenían a la expectativa. La historia les había enseñado a no involucrarse demasiado, y eso les permitió, más adelante, negociar con quienes se proclamaron defensores del orden democrático. Pero esa noche, el silencio militar no fue neutral, fue una forma de preparar su retiro ordenado, mientras el presidente enfrentaba solo la tormenta. En las calles, el pueblo estaba dividido. Algunos salieron a protestar, muchos más guardaron silencio. No por indiferencia, sino por cansancio, por miedo, por incertidumbre. La gente intuía que algo no estaba bien, pero también sabía que nada había estado bien durante mucho tiempo. Y aunque algunos apoyaban la decisión, sus voces fueron silenciadas por el ruido de una élite que sabía cómo ocupar los espacios públicos y mediáticos. El 25 de mayo no fue un error. Fue un grito. Un intento, fallido quizás, pero honesto, de romper con la farsa institucional que nos había llevado al borde del abismo.
Años después, aún lo sostengo, fue el día en que intentamos salvar la democracia, con un acto de verdad, en un país que se ha acostumbrado a vivir en la mentira. Capítulo 10. Después del quiebre. Cuando amaneció el 26 de mayo, ya no era presidente en funciones. Había asumido una decisión trascendental y, con ella, también su costo. Durante años me preparé para enfrentar adversarios políticos, crisis económicas, incluso aislamiento internacional. Pero, nada me preparó para la dimensión del abandono inmediato, ni para la velocidad con la que tantos me dieron la espalda. El país que un día me eligió con esperanza, amanecía ahora dividido, confundido, temeroso. Y los mismos actores que habían minado mi gestión, ahora posaban como guardianes del orden democrático. Lo primero que ocurrió fue una ocupación institucional simbólica. El Congreso, apenas unas horas después de haber sido disuelto, fue reintegrado por los mismos que antes bloqueaban todo. La Corte de Constitucionalidad, que había sido parte del problema, reapareció como si nunca hubiese sido tocada. Todo volvía a la normalidad, pero una normalidad donde la podredumbre era restaurada con el discurso de legalidad. Fue como si el país respirara aliviado, no por haber vencido una amenaza, sino por haber asegurado que nada cambiaría. Los medios celebraban el retorno del Estado de Derecho. Editoriales que durante meses cuestionaron cada política pública del Ejecutivo, ahora escribían odas a la institucionalidad. Pero no decían que esa institucionalidad había sido cómplice del bloqueo, de la corrupción, del estancamiento. Lo que importaba era recuperar el control, apagar cualquier intento de reforma real y enviar un mensaje claro a futuras generaciones: en Guatemala, el que se atreve a desafiar al sistema paga caro. Mi círculo cercano se fragmentó con rapidez. Algunos ministros huyeron del país. Otros se presentaron voluntariamente ante la justicia para desmarcarse. Unos pocos intentaron defender lo hecho, pero sus voces fueron opacadas por la marea de acusaciones. En cuestión de días, pasé de ser presidente electo a fugitivo político. No hubo juicio, no hubo defensa. Solo condena mediática y una narrativa impuesta con eficacia. Serrano rompió el orden, Serrano quiso quedarse con el poder, Serrano traicionó la democracia. Nadie quiso preguntar qué nos había llevado a ese punto. Nadie investigó cómo un gobierno que había sido legítimamente electo, con un plan de desarrollo claro, con avances demostrables en diversas áreas, había sido destruido en menos de 3 años. No se discutió si el problema estaba en el sistema político, en los poderes paralelos, en los chantajes institucionales. El objetivo era personalizar la culpa. Convertirme en el villano era más fácil que aceptar que el sistema estaba roto. Desde el exilio, vi cómo todo volvía a ser como antes. Las reformas quedaron enterradas. Las auditorías fueron olvidadas. Los contratos cuestionados siguieron vigentes. Las alianzas entre políticos y empresarios volvieron a sellarse. Y quienes me acusaron de atentar contra la democracia, volvieron a manejarla a su antojo, como lo habían hecho siempre. No hubo redención institucional. Solo restauración del control. Y el pueblo, una vez más, fue reducido a espectador. Durante esos días, recibí mensajes de apoyo. Cartas de ciudadanos que entendían lo ocurrido. Comunicaciones discretas de funcionarios que reconocían lo insostenible del modelo. Pero todo eso quedaba en privado. El ambiente público estaba controlado por quienes habían ganado la batalla.
Era peligroso defenderme, arriesgado siquiera mencionar que lo que se vivió no fue una amenaza, sino un intento frustrado de sanear el país. Me preguntaron muchas veces si me arrepentía, si volvería a tomar la misma decisión. Y mi respuesta siempre fue la misma: lo haría otra vez. Porque gobernar con la verdad, aunque duela, siempre es preferible a gobernar con hipocresía. Porque respetar al pueblo implica, a veces, desafiar a las estructuras que lo oprimen. Porque aunque el precio fue alto, no podía ser cómplice de un sistema que solo pretende perpetuar el privilegio de unos pocos. Después del quiebre, comprendí que en Guatemala, lo verdaderamente imperdonable no es robar, mentir o manipular. Lo imperdonable es decir la verdad en voz alta. Lo imperdonable es intentar gobernar sin pedir permiso a los que se creen dueños del país. Y por eso, aunque me exiliaron, aunque me despojaron del cargo, no lograron quitarme la convicción de que hice lo correcto. Y esa convicción, aún hoy, sigue intacta. Capítulo 11. ¿Qué aprendimos? ¿Qué queda por hacer? Después de todo lo vivido, de cada ataque, traición y tergiversación, llega inevitablemente el momento de reflexionar. No para buscar consuelo, sino para identificar lecciones. Porque lo ocurrido durante mi gobierno no fue un accidente ni una anomalía, sino una expresión cruda del sistema político guatemalteco. Un sistema que tolera todo, excepto el intento real de transformarlo. Y sin embargo, incluso en medio del fracaso institucional, hay enseñanzas que deben ser rescatadas. Lo primero que aprendí es que las instituciones, por sí solas, no garantizan democracia. Podemos tener una constitución impecable en el papel, cortes con magistrados elegidos por sorteo, un Congreso lleno de abogados, y aún así, vivir bajo una dictadura de intereses. La democracia no se mide solo por procesos electorales, sino por la capacidad de esas instituciones de responder al pueblo y no a grupos de poder. Y en Guatemala, esa capacidad ha sido secuestrada una y otra vez. También comprendí que el poder popular, aunque valioso, es frágil si no se organiza. Muchos ciudadanos apoyaban nuestro proyecto, pero no tenían medios para defenderlo cuando fue atacado. El pueblo fue silenciado por estructuras mejor financiadas, con acceso a micrófonos, editoriales y tribunales. No basta con tener el respaldo de las mayorías, hace falta que esas mayorías tengan herramientas para sostener su voz cuando más importa. Otra lección dolorosa fue descubrir cuán fácil es manipular la verdad. Vivimos tiempos donde la percepción vale más que los hechos, donde una imagen, un titular o un rumor puede anular años de trabajo honesto. Y quienes controlan los medios y los canales de comunicación saben cómo usar esa ventaja. En un país como el nuestro, donde el acceso a la información es limitado y la educación política escasa, construir realidades alternativas es una práctica común. Y combatirlas requiere más que palabras, requiere presencia, coherencia y resistencia. También entendí que el sistema no se reforma desde la comodidad. Quien intente cambiarlo debe estar dispuesto a enfrentarlo todo: difamación, aislamiento, persecución. No hay reforma sin sacrificio. Y quien lo niegue, o no ha intentado cambiar nada o ya se rindió. La política guatemalteca no perdona a los rebeldes, a los que piensan distinto, a los que no se someten. Pero son precisamente esos quienes siembran las semillas del cambio verdadero. Entonces, ¿qué queda por hacer? Primero, dejar de creer que cambiar de caras basta. No es solo cuestión de elegir nuevos presidentes, diputados o alcaldes. Hay que cambiar las reglas del juego, democratizar el acceso al poder, impedir que las instituciones sigan siendo refugio de privilegios.
Eso implica una ciudadanía más activa, más crítica, menos ingenua. Implica también una juventud que se atreva a participar, a construir, a proponer. Segundo, recuperar el sentido de lo público. Por años nos han convencido de que el Estado es un obstáculo, que lo privado es siempre mejor, que lo colectivo no vale. Pero sin un Estado fuerte, justo y eficiente, no hay desarrollo ni equidad. Necesitamos rescatar la función social del Estado, no para que controle todo, sino para que garantice lo esencial. Salud, educación, justicia, dignidad. Tercero, construir memoria. Lo que ocurrió no puede ser olvidado ni distorsionado. Mi gobierno no fue perfecto, pero tampoco fue lo que intentaron pintar. Y no se trata de redención personal, sino de responsabilidad histórica. Si no contamos lo que pasó, otros repetirán los mismos errores o se someterán sin cuestionar. Por eso escribí este libro. Para que la historia no quede en manos de quienes la usan como herramienta de poder. Y finalmente, seguir creyendo. A pesar de todo, sigo creyendo en Guatemala. En su gente, en su capacidad de levantarse una y otra vez, en su dignidad silenciosa. Este país merece más. Merece gobiernos honestos, instituciones funcionales, ciudadanos libres. Y aunque yo no haya podido culminar el camino, creo que vendrán otros que lo recorrerán. Tal vez más fuertes, más preparados, más acompañados. Porque al final, la guayaba no puede tener dueño. Le pertenece a todos. Resumen general del libro. La guayaba tiene dueño. Es una obra escrita por el expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, donde expone una visión crítica sobre el poder, la corrupción y la dinámica institucional del país, desde su experiencia directa como jefe de Estado. El libro busca justificar y contextualizar algunas de sus decisiones más controvertidas, especialmente el llamado Serranazo, el intento de autogolpe en 1993, enmarcándolas como reacciones inevitables a una estructura de poder corrupta que, según él, impide el desarrollo democrático real. La narrativa gira en torno a su llegada al poder, las promesas de transformación, y los límites institucionales que encontró para implementar reformas de fondo. Desde el inicio, Serrano Elías plantea que el Estado guatemalteco estaba capturado por intereses ocultos y estructuras paralelas, lo que hace casi imposible gobernar con transparencia y justicia. Según el autor, el aparato judicial, el Congreso y los medios de comunicación respondían más a presiones externas y privilegios económicos que al mandato popular. El título, La guayaba tiene dueño, funciona como metáfora del país, una nación fértil, rica y con potencial, pero controlada por élites tradicionales que no permiten que nadie más disfrute de sus beneficios. Serrano sostiene que, al intentar cambiar este esquema, fue boicoteado desde adentro y afuera, tanto por actores nacionales como por intereses internacionales que prefieren un sistema desigual pero estable. El autor también hace referencia a los poderes empresariales, militares y religiosos como parte del entramado de control que limita cualquier intento de transformación profunda. En el transcurso del texto, el autor hace una reconstrucción de los hechos que precedieron al autogolpe, la lucha contra la corrupción, los conflictos con el Congreso, la desobediencia de la Corte de Constitucionalidad y el papel de la prensa, a la que acusa de manipular la opinión pública. Para Serrano Elías, su decisión de disolver temporalmente los poderes del Estado fue un acto de desesperación para reordenar el sistema y devolverle dignidad al poder presidencial, no un intento de instaurar una dictadura. El libro también reflexiona sobre la Constitución, a la que considera débil frente a los intereses fácticos y que, en vez de proteger al ciudadano, se ha vuelto un escudo para los corruptos.
Serrano aboga por una nueva forma de organización del poder, una democracia real, no formalista, donde las instituciones no estén atadas a intereses oligárquicos. Reconoce que sus acciones fueron polémicas, pero insiste en que fueron necesarias y que actuó con conciencia plena del sacrificio político que ello implicaría. A lo largo de la obra, se percibe una mezcla de tono testimonial, denuncia política y justificación moral. El autor se esfuerza por exponer una visión alternativa a la que quedó plasmada en los medios de comunicación y en la historia oficial. Busca que el lector entienda el contexto complejo en el que actuó y que se cuestione la legitimidad de quienes se beneficiaron con su caída. También hace un llamado a las nuevas generaciones para que no teman enfrentarse al poder establecido, pero que aprendan a anticipar las consecuencias de intentar transformar un sistema diseñado para perpetuar privilegios. El texto no escapa a la controversia. Para muchos lectores críticos, La guayaba tiene dueño representa un intento de lavado de imagen, mientras que para otros es una pieza valiosa para comprender los desafíos del poder en una sociedad profundamente desigual. En cualquier caso, el libro constituye un documento clave para entender los conflictos estructurales del Estado guatemalteco, las tensiones entre legalidad y legitimidad, y los dilemas que enfrenta cualquier liderazgo reformista en América Latina. La obra está escrita en un lenguaje accesible, salpicado de anécdotas, citas bíblicas y argumentos jurídicos, lo que permite una lectura fluida pero cargada de intención política. Su valor reside no solo en su contenido, sino en su autoría, un presidente que rompió con el orden institucional y que, a través de estas páginas, intenta explicar sus motivos al pueblo que gobernó. El lector encontrará en estas líneas una mezcla de confesión, análisis político y desafío al status quo, todo desde la perspectiva de quien llegó al poder con la promesa de cambiarlo todo, y terminó enfrentado a los dueños de la guayaba.